Mi nombre es María Adriana Orozco Gómez, soy de la Administración Central de Declaraciones y Pagos de la Administración General de Recaudación. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Alberto Naya Lizalde, igual de la Administración Central de Declaraciones y Pagos de la Administración General de Recaudación. Esta vez le vamos a hablar del nuevo pago provisional para personas morales. Bien, hoy vamos a hablar de la declaración, la nueva declaración de personas morales del régimen general de ley. Es una nueva herramienta. Y bueno, el SAT ha diseñado una herramienta para la presentación de la declaración de pagos provisionales de ISR, en la cual se va a utilizar la información que los propios contribuyentes han manifestado en declaraciones anuales, pagos provisionales, así como información de CFDI, obviamente emitidos por ellos para que esta declaración sea prellenada con esta información. Bien, las personas morales que deberán usar esta declaración a partir del ejercicio fiscal 2022 son todas las que tributan en el título 2 del régimen general de ley. Y como ejemplo tenemos las sociedades mercantiles, maquiladoras, asociaciones civiles, asociaciones en participación, sociedades cooperativas, sistema financiero y fideicomisos con actividades empresariales. Adicionalmente, bueno, pues también tendrán que ocupar esta declaración para presentar su pago provisional los contratistas y asignatarios de hidrocarburos, los contribuyentes que estén aplicando el estímulo de región fronteriza, ya sea norte o sur, los que estén en fusión o escisión, o los que también entren en liquidación. La periodicidad con la que van a presentar esta nueva declaración es mensual y trimestral. En el pago mensual va a ser a más tardar el día 17 del mes siguiente, posterior a aquel que corresponda al pago al que están declarando. Y el trimestral es a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel en que termine el trimestre. Y esto aplica para las personas morales que sea su segundo ejercicio, pues van a declarar el primer trimestre solamente y ya de ahí en adelante va a ser mensual. Bien, la fuente de información para el prellenado de la declaración pues son 4: visor de facturas, visor de nómina de patrón, declaración anual y declaraciones de pagos provisionales. En el visor de facturas, bueno, esa es una herramienta que se ha desarrollado en el cual los contribuyentes van a poder ver todas las facturas que han emitido y bueno, se va a hacer el concentrado de los importes, lo cual va a servir de base para poder prellenar los ingresos de la declaración de pago provisional. La siguiente fuente de información para prellenar esta declaración sería el visor de nómina del patrón, y de ahí vamos a tomar para el prellenado lo que se timbró en el mes de mayo de la participación de los trabajadores en las utilidades, y va a ser lo que se haya pagado en este mes de mayo. Sí, cabe señalar que este importe de la PTU o de la participación de los trabajadores se va a poder aplicar cada mes de manera, digámoslo así, dividida, acumulada de los 8 meses que son, ¿no?, del ejercicio. También tiene como fuente de información la declaración anual, los insumos que se van a ocupar de la declaración anual es el coeficiente de utilidad, la PTU que se haya determinado en esa declaración anual, el remanente de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, el remanente de los estímulos que tenga el contribuyente contra el ISR causado y el remanente de impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidas. También vamos a utilizar la información que se va declarando en los pagos provisionales de periodos anteriores al mes que estamos declarando. Es decir, de ahí vamos a tomar, se va a mostrar los ingresos de cada uno de los meses de los periodos anteriores. También vamos a tomar de ahí el coeficiente de utilidad. También se va a poder rellenar los pagos provisionales efectuados de periodos anteriores al periodo que estamos declarando, e igual el impuesto retenido que se haya manifestado o declarado en periodos anteriores. Bien, en la declaración o esta nueva herramienta de declaración cuenta de 5 apartados, que es la configuración de la declaración, la administración de la declaración, el apartado de ingresos, la determinación y el pago. Bueno, ahora vamos a entrar al aplicativo para que lo conozcan y vean cómo funciona.
Bien, vamos a ingresar a la declaración. Nos vamos a autentificar con la contraseña o podemos autentificarnos también con la e-firma. Vamos a capturar nuestro RFC, contraseña y el CAPTCHA. Una vez que los tenemos, le damos enviar y ya ingresamos a la declaración. En la parte de arriba se va a mostrar un menú que es presentar declaración y consultar. En consultas ahí vamos a ver por consultar la declaración, por obligación o declaraciones pagadas y acuse de recibo de la declaración. En presentar declaración ahí le damos un clic y vamos a ingresar a la configuración ya de la declaración. Nos va a mostrar la configuración de la declaración. Ahí vamos a seleccionar a partir del ejercicio 2022. En nuestro ejemplo vamos a mostrar 2021. Vamos a seleccionar en la periodicidad de manera mensual y en el periodo vamos a seleccionar lo que es mayo. En el tipo de declaración se van a mostrar las declaraciones que yo puedo presentar. En nuestro ejemplo vamos a seleccionar complementaria y el tipo de complementaria va a ser obligación no presentada. Una vez que seleccionamos, nos muestran las obligaciones a declarar. Nos muestra ya seleccionada el ISR de personas morales. Al darle siguiente, le damos siguiente y nos va a mostrar el siguiente apartado que es de la administración de la declaración. Ahí en este apartado nos muestran los pasos que se deben de seguir para el llenado de la declaración y ahí nos indican qué pasos debemos de realizar, que es del 1 al 4 y también nos muestra una ventana del prellenado con el que cuenta esta declaración de este periodo y ahí nos indica que tenemos prellenados pagos provisionales, CFDI de nómina, CFDI de ingresos y precarga de la declaración anual. Todos tienen una fecha de corte de sus prellenados y una vez que ya identificamos le damos cerrar y nos muestra ya en el concepto que vamos a declarar, que es el ISR personas morales. Le damos un clic y vamos a ingresar a lo que es la declaración, que se compone de 3 apartados, que es ingresos, determinación y pago. De manera automática ustedes van a ver el apartado de ingresos, el cual tiene un numerito que indica que ahí tenemos que seleccionar un dato o capturar una información. Entonces, en el primer campo, ahí son los ingresos facturados del mes. Y ahí se muestra, se prellenan con las facturas emitidas de tipo ingreso y son las que son una sola exhibición y las que son también de pagadas en parcialidades. En ambas se contemplan se prellena este campo. En los ingresos adicionales ahí nos muestra una pregunta. Si le damos que sí, nos muestra el campo de ingresos adicionales, el cual le damos un clic en el botón capturar y ahí nos va a mostrar un botón que es agregar, en el cual nosotros vamos a poder seleccionar 2 conceptos. En el primer concepto ponemos un importe en caso de que tengamos por adicional y seleccionamos el segundo concepto, anotamos un importe, le damos guardar y en la parte de abajo nos va a mostrar el total de los ingresos que yo registré que voy a adicionar, ¿sí? Le damos botón cerrar y nos va a mostrar ya el importe aquí en los ingresos. Después nos va a mostrar una pregunta que es ingreso a disminuir y si le decimos que sí, nos va a mostrar un campo de los ingresos a disminuir donde vamos a registrar en el botón capturar el concepto que vamos a disminuir. Le damos un clic en el botón agregar y vamos a seleccionar el concepto que queremos disminuir de nuestros ingresos. Vamos a capturar 15,000, le damos guardar y en la parte de abajo se van a ir registrando en una tabla todos los ingresos que yo estoy registrando y al final viene un campo de ingresos a disminuir que ahí va a ir sumando todos los importes de los conceptos que yo seleccione, ¿sí? Le damos cerrar y en la parte de enfrente se va a mostrar ese total de ingresos a disminuir. Una vez que ya tenemos esa información, la declaración calcula los ingresos nominales, ¿sí?
del mes, y ahí vamos a ver que son los ingresos facturados más los adicionar menos a disminuir. A esos ingresos les vamos a sumar los ingresos nominales de periodos anteriores, y ahí vamos a ver un botón a mano derecha, le damos un clic en botón ver detalle y ahí nos va a mostrar el detalle de las declaraciones, de los ingresos declarados en las o presentadas en las declaraciones presentadas, perdón, de periodos anteriores al que yo estoy declarando. Por ejemplo, mayo, aquí me muestra enero, febrero, marzo, los ingresos que yo declaré en cada una de ellas, y al final en este campo de ingresos nominales de periodos anteriores, ahí solamente se muestran las de declaración, de las pagadas, ¿sí? Presentadas y pagadas. Ese es el que toma en cuenta la declaración para realizar el cálculo del impuesto. Le damos cerrar. Y en la parte de enfrente es donde se muestra ese detalle. Al final, para determinar el total de ingresos nominales, sumamos los del mes más los de periodos anteriores, y eso hace ya que determinemos un total de ingresos nominales del periodo que se van a mostrar en el módulo siguiente, que es la determinación. Al nosotros llegar a la determinación, vamos a ver que nuestros ingresos que determinamos en el módulo anterior se muestran aquí en el primer renglón. Después vamos a pasar a lo que es el coeficiente de utilidad. Se muestra un botón captura, le damos un clic y ahí ya vemos la declaración, el coeficiente que fueron prellenados de la declaración anual. Para nuestro ejemplo, pues ahorita nos va a mostrar, estamos en 2021, nos va a mostrar de 2020 a 2016. Sin embargo, cuando estemos en 2022, nos va a mostrar el ejercicio a partir del 21 hasta el 2017, y nos va a mostrar prellenado los 3 primeros ejercicios, que es 2021, 2020 y 2019. Y los otros los podemos registrar, ¿sí? Una vez que ya los tengamos registrados, le vamos a dar cerrar y nos va a mostrar el coeficiente del ejercicio inmediato anterior. Ahí vamos a determinar nuestra utilidad fiscal para el pago provisional, que son los ingresos por el coeficiente. Una vez que ya hace esa operación la declaración, vamos a ver lo que es el siguiente renglón, que es la participación de los trabajadores en las utilidades. Se muestra en rojo, hay que darle un clic en el botón capturar, y aquí nos va a mostrar un detalle donde el primer campo es la PTU determinada en declaración anual, es un dato informativo, y es la PTU a distribuir que se manifestó en la declaración anual. El siguiente campo es el monto límite de PTU a aplicar, que básicamente es la utilidad fiscal para el pago profesional, ¿sí? Como ustedes lo pueden ver. Y el siguiente campo, que es PTU pagada en el mes de mayo, es la PTU que yo pagué de nómina en el mes de mayo. Y eso se va a prellenar del visor del patrón, del visor de nómina del patrón, ¿sí? Y el siguiente campo, el límite de PTU a distribuir en el periodo. Ese es un cálculo que realiza la declaración, donde la PTU pagada en el mes de mayo se divide entre 8 meses, es decir, de mayo a diciembre, y la parte que corresponde en este mes es 7,108. Cuando yo realice el mes de junio, se va a ir acumulando en partes iguales ese importe, es decir, va a duplicar, va a sumar 7,108, lo suma 2 veces en junio, y así sucesivamente lo va a ir acumulando en partes iguales hasta llegar a los 56,866 en el mes de diciembre. Entonces aquí la PTU acumulada aplicada en el periodo, yo lo máximo que puedo aplicar son los 7,108, ¿sí? Y una vez puedo aplicar un importe menor si así lo decido, y una vez que tenemos ese dato le damos cerrar, y el importe se va a mostrar aquí en el campo de participación de los trabajadores. Posteriormente nos muestra una pregunta que es: ¿tienes pérdidas de ejercicios anteriores por aplicar? Tenemos que seleccionar. Si le decimos que sí, se va a mostrar un campo de pérdidas de ejercicios anteriores que se aplican en el periodo y un botón capturar. Ahí le vamos a dar un clic, y al dar clic nos va a mostrar un detalle de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar. El primer campo que vamos a ver es el monto límite de pérdidas a aplicar. Esa es la diferencia de la utilidad fiscal menos la participación de los trabajadores.
Y esa utilidad, esa diferencia es la que se muestra como mi límite que yo puedo aplicar de pérdidas fiscales. El siguiente campo es pérdidas de ejercicios anteriores aplicables. Es un campo que se prellena de la declaración anual del ejercicio inmediato anterior y es el remanente. El total de remanente que yo manifesté en la declaración anual del ejercicio inmediato anterior, ese es el que se prellena aquí en el pago provisional. Y en el siguiente campo yo voy a ir capturar la pérdida actualizada que voy a aplicar en el periodo, que mi límite va a ser hasta el monto límite de pérdidas a aplicar. Entonces ahí capturo 50,000, por ejemplo, y 500,000, perdón, y luego una vez que ya lo capture le doy cerrar y ese importe se va a mostrar en las pérdidas de ejercicios anteriores que se aplican. Una vez que tenemos esa información, entonces ya la declaración va a determinar la base gravable del impuesto, que va a ser la utilidad fiscal menos la participación de los trabajadores, menos las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, nos da ya nuestra base gravable para el impuesto. Una vez que ya tenemos la base gravable, la va a multiplicar por la tasa del 30% para determinar nuestro impuesto causado. Una vez que ya determinamos nuestro impuesto causado, nos muestra una pregunta: ¿tienes estímulos por aplicar? Y aquí si yo le digo que sí, entonces se va a mostrar un renglón que es estímulos al ISR causado. Le damos, también se muestra un botón capturar, le doy un clic ahí y nos va a mostrar un detalle de estímulos al ISR causado. Al darle a agregar, ahí vamos a ver que ya traemos prellenado un estímulo de producción cinematográfica. Ese estímulo es un remanente que se manifestó en la declaración. El importe saldo pendiente de aplicar de ejercicios anteriores es el importe que se manifestó en este estímulo en la declaración anual, es el remanente y ese remanente es el que se prellena aquí en la declaración. Si yo tengo aparte un estímulo autorizado en el periodo que estoy declarando, ahí yo voy a capturar el importe. En caso de que no, le pondríamos 0 y nos da el estímulo que yo tengo disponible para aplicar en esta declaración de mayo. En el siguiente campo voy a poner el por aplicar en el periodo. ¿Qué importe voy a aplicar? Puedo aplicar los 120,000 o puedo... y una vez que ya lo capturemos le damos guardar. En la parte de abajo se va a mostrar un detalle de cómo fui... del tipo de estímulo que estoy aplicando y lo que apliqué y el total, ¿no? Ese total que se ve ahí lo vamos a ver en la parte de enfrente. Al darle cerrar se va a mostrar aquí en estímulos causados los 120,000, ¿sí? Una vez que ya determinamos el impuesto del periodo, nosotros vamos a poder disminuir lo que es el impuesto acreditable por dividendos, perdón. Ahí vemos que está en rojo y se habilita un botón capturar. Si yo le doy un clic ahí, se va a mostrar 3 campos y el primero es un límite que tiene. Hasta ese límite yo puedo disminuir ISR por dividendos y básicamente es mi impuesto del periodo. Hasta ese importe yo puedo disminuir impuestos por dividendos pendientes de aplicar. Sin embargo, como yo nada más, el siguiente campo ISR por dividendos pendiente de actividad es un remanente que se prellena de la declaración anual del ejercicio. Como yo nada más traigo 60,000, entonces yo ya nada más puedo aplicar hasta ese importe, ¿sí? Si trajera más, pues sería hasta el monto límite, ¿sí? Una vez que yo ya capturo, si lo quiero aplicar todos los 60,000, entonces ya le doy cerrar y ese importe se va a mostrar en la parte de enfrente en el renglón impuesto acreditable por dividendos. Aquí lo vemos en la parte en el campo. Bien, una vez que ya tenemos esa información, el siguiente campo es pagos provisionales efectuados de periodos anteriores. Ahí ya nos muestra un importe. Si nosotros le damos, y un botón ver detalle, le damos un clic ahí y vamos a ver el impuesto a cargo que yo pagué en cada una de las declaraciones anteriores a la que estoy presentando. Por ejemplo, si estoy presentando mayo, pues me presenta de enero a abril, perdón, y me muestra el impuesto a cargo y el estatus. Ahí si yo le doy un clic, me va a mostrar el detalle
de cómo pagué ese impuesto de cada uno de los meses. Le doy cerrar y el importe que considera la declaración son los pagos provisionales efectuados de periodos anteriores, pero de declaraciones presentadas y pagadas solamente. En este caso, nada más por eso es que considera solamente los 52,080 que corresponden a esas declaraciones pagadas. Le damos botón cerrar y ahí nos muestra ese importe, ¿sí? Ahora, bien, ahora vamos a ver lo que es el total del impuesto retenido. También se muestra con un botón capturar y en rojo. Vemos ahí, y si le damos un clic, pues vamos a ver también un detalle del impuesto retenido de las declaraciones presentadas anteriormente al que declara, ¿sí? Y ahí vemos el impuesto retenido que yo manifesté en cada una de las declaraciones. Y también se pasa al siguiente campo solamente de declaraciones presentadas y pagadas. Y el impuesto retenido del periodo, yo ahí voy a capturar el que me hayan retenido en ese mes y se va a sumar a lo que ya traigo de periodos anteriores de declaraciones pagadas más el del mes y ya nos da el total de impuesto retenido. Y ese importe es el que se va a mostrar en la parte de enfrente como impuesto retenido. Y ya una vez que tenemos esa información, entonces ya la declaración calcula o determina el impuesto a cargo, que va a ser del impuesto del periodo, le vamos a restar el impuesto acreditable por dividendos y le vamos a restar los pagos provisionales efectuados de periodos anteriores y el impuesto retenido, y ese nos va a dar nuestro impuesto a cargo. Cabe mencionar que en pago provisional no se determina un saldo a favor. Si los pagos provisionales y el impuesto retenido o alguno de ellos fuera mayor que el impuesto del periodo, entonces el impuesto a cargo va a ser un 0 y ya aquí no habría saldo a favor, ¿sí? En este caso, nuestro impuesto a cargo que determinamos se va a mostrar en el siguiente módulo, que es en el de pago. Y aquí en el de pago nos va a mostrar el impuesto a cargo que determinamos en el módulo anterior, la parte actualizada y recargos en caso de ser una declaración extemporánea. Si es una declaración que se presenta dentro del plazo, pues no van a ver estos renglones de parte actualizada y recargos. Aquí vemos que es una declaración extemporánea. En el total de contribuciones se va a sumar lo que es el impuesto a cargo más la parte actualizada más los recargos. Y una vez que tenemos ese total, si nosotros tenemos por aplicar subsidio al empleo, ahí capturamos el importe que vamos a aplicar. Y también se muestran dos preguntas, que es compensaciones por aplicar. Si decimos que sí, se abre un campo de compensaciones y un botón de capturar. Si le damos clic ahí, al agregar tenemos que darle un clic y aquí nos va a dar las opciones que tenemos para capturar el saldo a favor si queremos aplicar, queremos compensar. Para nuestro ejemplo no vamos a aplicar compensación y tendremos que seleccionar no. En los estímulos se muestra una pregunta y aquí tenemos que contestar. Si aplicamos estímulo le decimos que sí y nos va a dar un campo que se llama estímulos impuesto a cargo. Ahí también se habilita un botón de capturar, le damos un clic y al darle a agregar nos muestra los estímulos que podemos aplicar. En este caso seleccionamos si vamos a aplicar o no, seleccionamos el concepto y aparte en la parte superior tenemos un límite para aplicar. Nuestro límite va a ser del total de contribuciones menos el subsidio y ya sobre esa diferencia yo voy a poder aplicar un estímulo. Lo capturo, le doy guardar y en la parte de abajo se registra en una tablita el total de los importes que yo vaya registrando de los estímulos que aplique. Ese importe es el que se va a mostrar en la parte de enfrente, le damos botón cerrar y ahí nos muestra el importe que estamos aplicando en estímulos. Una vez que ya tenemos esa información, vamos a determinar nuestro total de aplicaciones. Nuestro total de aplicaciones va a ser el subsidio más los estímulos a cargo y en su caso si tuviéramos compensaciones. Ese nos va a dar un total de aplicaciones. Y en la parte de abajo ya es un resumen del total de contribuciones, que son los 442,980. Le vamos a restar el total de aplicaciones y ya nos va a dar una cantidad a cargo y por lo tanto pues una cantidad a pagar.
Una vez que ya tenemos esta información, le damos un clic en la administración de la declaración y nos va a mostrar el importe, el concepto, el ISR personas morales, el importe a pagar, y nos va a mostrar en la parte de abajo dos botones, vista previa y enviar declaración. Si le damos un clic en vista previa, nos va a mostrar la información que nosotros capturamos y la información prellenada. En caso de que nosotros querramos modificar la información, vamos a ver ahí la información de ingresos, la determinación y el pago, de lo que capturamos y de lo que está prellenado. Una vez que ya tenemos esta información, si no la queremos corregir, podemos enviar desde aquí la declaración o nos podemos regresar y enviarla en la administración de la declaración. Si le damos enviar aquí declaración, nos va a mostrar un mensaje con la cantidad a pagar, y si estamos de acuerdo también se muestran dos leyendas, una que es declaro bajo protesta si es verdad, que los datos que se manifiestan son los reales, y también que quedan a salvo las facultades de la autoridad para la revisión, ¿sí? Y si estamos de acuerdo, le damos un clic en deseo continuar, y se va a mostrar lo que es el acuse de la declaración. Antes del acuse nos tenemos que firmar, y una vez que ya tenemos la información, le damos enviar, y ahora sí, ya nos debe demostrar lo que es el acuse de la declaración. Y aquí en el acuse de la declaración nos va a mostrar el concepto que estamos declarando, que es el ISR de personas morales. Obviamente nos muestra el periodo que estamos declarando, el ejercicio, el número de operación y el concepto que estoy declarando, que es ISR de personas morales. Los conceptos que yo apliqué como estímulos. Y en la parte de abajo se muestra la línea de captura con el importe que tengo que pagar, y en la parte de abajo se muestran los bancos donde yo puedo hacer mi pago directo. Voy a seleccionar el banco y de esa forma pues enviar mi pago de la declaración, y pues con esto concluiría lo que es el llenado de la declaración de régimen general de personas morales. Bien, ahora que ya conocemos el llenado de la declaración o cómo es la presentación de la declaración a través de este nuevo aplicativo, también queremos aclarar que a partir del ejercicio 2022, las personas que entren en liquidación o que se encuentran en liquidación deban presentar los pagos provisionales en esta herramienta, que la cual también estará precargada. Lo que van a ver en esta herramienta, a diferencia de los pagos provisionales normales, es que en el ejercicio de liquidación se van a precargar la información desde que inició la liquidación o por todo el periodo que se encuentre en liquidación. Es decir, en el primer ejercicio se va a precargar a partir del mes siguiente en el cual se haya presentado la declaración de terminación anticipada hasta diciembre, y va a ir acumulando por ejercicios que se encuentren en liquidación. Entonces, esta va a ser la declaración que también van a presentar en este supuesto. Para esto, bueno, mi compañera Adriana les va a dar un ejemplo. Aquí les vamos a mostrar lo que es un ejemplo del inicio de liquidación. Inició en liquidación la empresa el 1 de marzo, y la declaración que estamos presentando es la del mes de noviembre. Como ustedes ven ahí, en este mes no tuvo ingresos facturados del periodo en el mes de en el mes de noviembre. Sin embargo, si ustedes ven ahí en ingresos nominales de periodos anteriores, traemos un ver detalles. Si le damos un clic aquí, vamos a ver el detalle de las declaraciones desde que inició la liquidación hasta el mes que estoy declarando. Como podemos ver ahí es marzo, en el mes marzo traemos el importe de los ingresos que registró en cada declaración, y su estatus es todo presentada pago en cero, o las no presentadas, o presentadas pagadas, o presentadas no pagadas, ¿no? Entonces ahí en el total pues les va a sumar el total, los ingresos, el importe total de los ingresos de todas las declaraciones. Y ya en la parte de abajo, en el renglón que vemos ahí de ingresos nominales de periodos anteriores de declaraciones presentadas y pagadas, ahí nada más se van a reflejar los ingresos de las declaraciones que fueron presentadas pagadas o presentadas con pago en cero solamente. Y ese dato es el que ya ustedes, es el dato que ustedes vieron. Le damos cerrar y es lo que vimos en la pantalla anterior.
Sí, en sí lo que estamos viendo en esta declaración es cómo va acumulando los ingresos por el periodo que se encuentra en liquidación. En este ejemplo, pues empezó la liquidación en marzo y el periodo que está presentando es noviembre, entonces solamente esos meses son los que se toman en cuenta para el prellenado de la declaración. El ejemplo fue con ingresos, pero esto aplica también para los pagos provisionales, para las retenciones, para lo de la PTU, todo lo que se prellena, pues lo va a hacer por ese periodo que se encuentra en liquidación. Bien, bueno, por nuestra parte es todo. Cualquier duda que tengan adicional, cualquier pregunta, la pueden hacer por los canales oficiales. Y bueno, pues nos Pues vemos y hasta la próxima. muchas gracias, estamos a sus órdenes.